Bueno, egun guztioi, mil esker, sailburuorde Anderea, mil esker, dekano jauna, mil esker guztioi, etorri zareten guztioi, jardunaldi hauetara. Jardunaldi hauetan genero eta migrazioak landuko ditugu. Esango nuke, ikuspegik azkenek urte hauetan jardunaldi asko egin ditu, eta egia da agian berandu datozela. Ez dut esango berandu egi, baina beste gai batzuk landu dugu, eta generoa orain arte ez dugu landu, ez? Eta zentzu hortan uste dut zor bat bagenula gai honekiko. Eta horregatik hain zuzen ere, bi egunetan, bi saioetan, gai hau lantzea. Uste dut gai ezinbestekoa eta interesgarria dela. Eta jardunaldietan bi ardatz nagusi izango dira. Lehenik eta behin gaurko egunean landu egingo dugu etxeko lanak eta lan merkatua, emakume etorkina eta lan merkatua, eta bigarrenik, bihartik aurrera, bigarren belaunaldien edo etorkinen alaben identitatea, alkulturazio prozesuak, eta nola ematen ari diren gizarteratze prozesu horietik, baina genero perspektiba batetik, ez? Nik uste horrek ere beste elementu bat bereizgarria barneratu egiten duela. Comentaba que en estas jornadas sobre género y migración, vamos a trabajar sobre todo en la primera jornada, en el día de hoy, cuestiones vinculadas al mercado laboral, al sector o al nicho de las tareas domésticas, de los cuidados personales, y mañana centrarnos en cuestiones más de socialización, de procesos de identidad, de cómo se están dando ya sé que el concepto a veces es un poquito peliagudo, pero cómo en esas segundas generaciones se están dando los procesos de aculturación, de identidad, pero desde el punto o desde la perspectiva de género, ¿no? Que creo que es una cuestión interesante. Hay algunos datos, y voy a ser muy breve, y más por no hacerle un spoiler a Trini mañana, que trabajará y planteará cuestiones de la IPIE. Nos interesaba en esta primera sesión, y por eso también invitamos a Raquel y a Sonia, trabajar la cuestión del sector de las tareas domésticas, de los cuidados. Para que os hagáis una idea y a bote pronto, ya en el año 2010 era el sector más relevante dentro del mercado laboral para el colectivo inmigrante en su conjunto, suponía, y os hablo de memoria, un 21%, pero es que en el 2014, ya con un primer impacto de la crisis, pasa del 21 al 29%, y no únicamente en términos relativos, es decir, que no es porque el resto de sectores pierde fuerza, sino que en términos absolutos, en el 2014 hay más inmigrantes trabajando en ese sector que en el año 2010. Lógicamente es un sector eminentemente feminizado, y eso nos da pistas de datos, o nos pone sobre la pista de algunos datos que creo que son muy llamativos. Estamos hablando, según esta encuesta que hace el Gobierno vasco y que es una operación estadística oficial, estamos hablando de que en el 2014, de cada 2 mujeres inmigrantes ocupadas, una estaba trabajando en el sector de las tareas domésticas, de los cuidados personales, en el caso del País Vasco. Y en el caso de algunas procedencias latinoamericanas, como pudiera ser la paraguaya, estábamos hablando de porcentajes del 87%. Es decir, casi 9 de cada 10 mujeres ocupadas paraguayas están trabajando en este sector. Es también interesante subrayar cómo la mujer inmigrante en el mercado laboral vasco muestra una tasa de ocupación superior a la de los hombres. Tiene más posibilidades, yo creo que ese es un elemento importante, pero a la vez, y me imagino que también se trabajará tanto en la mesa redonda como en las ponencias que se presenten en la primera sesión, lógicamente con una mayor precarización, con una mayor informalidad y con unas condiciones laborales peores que las de los hombres, ¿no? Más acceso quizá al mercado laboral, más posibilidades, pero a costa de tener una mayor precariedad. Yo creo que son cuestiones que se van a trabajar en las sesiones de hoy, y creo que son de interés. No quiero extenderme para no alargar también el retraso, así que con esto acabo. Y sí, lógicamente también agradecer a todo el equipo de Ikuspegi, que es quien se encarga de la organización, de la logística, y que lógicamente sin el equipo sería imposible el desarrollar estas jornadas. Eskerrik asko guztioi, eta orain hitza emango diot gure dekanoari. Eskerrik asko, Ikuspegiko zuzendari jauna, gizarte politiketako sailburu Andrea, irakasle ikerlari,
adiskide guztiak, Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatearen izenean, lehenik eta behin noski, nire esker ona adierazi nahi dut ekitaldi hau posible egiten duten, erakunde, babesle eta pertsona guztiei. Ikuspegi Euskal Immigrazioaren behatokia, zoriondu nahi dut ere, aukeratutako gaiarengatik eta egiten duten lanarengatik, ze hein handi batean ausartzen da gure gizartean dagoen arazo bat, zauri bat, esango nuke ere, aztertzera eta egon daitezkeen konponbideak eta ikuspegiak jorratzera. Migrazioetan dituzten beharriei erantzunak ematea, dauden pertsona horiei, gizartearen edozein alorretik datozela, erabat ezinbestekoa da, baina esango nuke haren azterketa lana duten gizarte zientzien alorretik egitea ezinbesteko ahalegina dela. Sabemos, con carácter general, que declaraciones como la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconocen que en los derechos de las personas están, pues, en su primer artículo, por ejemplo, la igualdad de todas las personas, en el séptimo, la de la participación de todas ellas en la comunidad en la que viven, pero en muchas ocasiones es difícil que se pueda desarrollar ese potencial. Por tanto, creemos siempre que es necesario desarrollar esos principios de solidaridad, de dignidad humana, a través del Estado social o del desarrollo contemporáneo que Bonnestein a finales del siglo XIX decía que era posible gracias al servicio público de las instituciones. Desde otros ámbitos también, como por ejemplo aquel al que pertenezco, en el de la comunicación, sabemos que esta presencia a veces en la sociedad es invisible. En un reciente estudio que realizamos, en este caso para Emakunde, por completar lo que decía el profesor Moreno, veíamos que las mujeres, no ya las mujeres migrantes, sino que las mujeres solo eran presencia como protagonistas del 20% de las informaciones en los medios de comunicación vascos. Son un 20% en contra del 80%. Por tanto, son situaciones que se superponen, que son muy complejas y que tenemos que tratar de dar respuesta a todo ello. Sabemos, por tanto, que la situación de las personas migrantes pues, es compleja y que más allá de situaciones coyunturales, que siempre las hay, muestra desgarros profundos como el riesgo de exclusión y la necesidad de integrarlas y de conocer la realidad en la que viven. En ese trabajo se une nuestra propia naturaleza, la naturaleza de la investigación en las ciencias sociales, en las que creemos que las posibilidades que tenemos nosotros como investigadores en este ámbito con las necesidades que tiene la sociedad son excelentes. Y este tipo de actos permite que se puedan integrar unas y otras en esa tarea de tratar de encontrar respuestas. Hemos encontrado otros ámbitos, como por ejemplo el de la educación, en el que durante los últimos años esa labor ha permitido a muchas sociedades salir de situaciones de analfabetismo, de exclusión, y que probablemente, si seguimos incidiendo en este tipo de tareas, vamos a poder permitir incrementar ese número de oportunidades. Ese número de oportunidades que ha reducido las diferencias entre unos y otros en muchas ocasiones para hacer una sociedad más justa, que es aquello que probablemente es nuestra aspiración y nuestro objetivo. Por eso, en jornadas como hoy, creo que somos depositarios de ese derecho a participar en el tesoro de la educación, de la investigación, con el objetivo de poder transformar la realidad. Y en una situación en la que en este mundo, para muchas personas, pues eso es solo una aspiración, nosotros tenemos el privilegio de poder ejercerlo y, por tanto, también tenemos el deber de extenderlo. Creo que necesitamos reflexionar sobre todas estas cuestiones. Creo que este es un acto muy oportuno para ello y, por tanto, reitero pues, mis felicitaciones a Ikuspegi, a todas las personas que han hecho posible estas jornadas y espero que sean realmente fructíferas e interesantes. Eskerrik asko. Egunon guztioi eta mila esker reflexiorako eta eztabaidarako Ikuspegi antolatu ditun bi egun hauetara usten dut oso interesgarria izan daitezkeela hemendikan irtentzen diren ideiak eta reflexioak. Euskadi, Europako zati handi bat
bezala, ziklo demografiko berri baten sartzen ari da. Historikoki, gizarte pobre eta emigratzailea izateatik, gizarte moderno, aberatz eta etorkin hartzailea izatera aldatu gara. Eta zorionez, itxura guztien arabera horrelakoak izaten jarraituko dugu epe laburrean eta ertainean behintzat. Eta horrek adierazin behar digu atzerritarren immigrazioa gelditzeko iritsi dela. Euskadira, eta horren bestez, kultura dibertsitate gero eta handiago hori, jatorriak, hizkuntzak, kulturak, ohiturak, sozializazio erlijioak, mundu ikuskera eta barrak, ez da unean uneko fenomeno bat, baizik eta etorkizuneko euskal gizarteak ezaugarritutako duten funtsezko gako estrukturala baizik. No vivimos en una isla. Nuestra realidad se asemeja a la de nuestro entorno. Si nos comparamos con el Estado español, hemos vivido el fenómeno de recibir mayores cuotas de población extranjera e inmigrante al mismo tiempo. Pero aunque tanto los flujos estatales como los vascos muestran características comunes, es resaltable que algunas peculiaridades del modelo vasco nos llevan a plantear la existencia de un submodelo vasco de inmigración dentro del español. Una de sus principales características es el peso del sector de las tareas domésticas y los cuidados personales dentro del empleo de la población de origen extranjero. En las décadas de los 50 y 60 del siglo XX, en Euskadi la industria reclamaba mano de obra y por eso llegaron muchos hombres del resto de España, que luego llamaron, por un lado, a sus parientes y amigos y, por otro lado, constituyeron sus familias. En la inmigración actual, son la familia y el sector servicios quienes reclaman esa mano de obra y por ello llegan más mujeres que reclaman a su vez a otras mujeres y luego reagrupan las familias. En cada época los flujos resuelven necesidades diferentes y adoptan composiciones igualmente distintas, tanto por origen como por sexo, como nos muestra la propia experiencia vasca de los 2 últimos siglos. El actual modelo migratorio vasco descansa en la feminización relativa de los flujos. Se basa en una mujer de origen latinoamericano, preferentemente, de un conjunto de países que van sucediéndose, en los que los más relevantes van intensificando el porcentaje de mujeres de los anteriores a la vez que los sustituyen. Un ejemplo muy gráfico de todo esto es que recientemente el caso de la inmigración de origen nicaragüense, en la que 9 de cada 10 personas eran mujeres. Es más, según los datos que nos ofrece la encuesta de población inmigrante de origen extranjero en Euskadi, las mujeres tienen una mayor ocupación que los hombres inmigrantes, lo acababa de resaltar también Gorka Moreno, lo que subraya esas mayores posibilidades de obtener un empleo. Eso sí, generalmente, también lo decía él, a costa de unas peores condiciones laborales. Todo ello hace que el número de mujeres de origen extranjero sea superior a gran parte de las comunidades autónomas y que en nuestro caso el número de mujeres sea un 52,6% a 1 de enero del 2018. Dicho de otra manera, hay más mujeres que hombres inmigrantes. En consecuencia, la atención de medidas dirigidas a las mujeres tiene que tener una presencia muy relevante en las políticas públicas, como el 5º Plan de Actuación en el ámbito de la ciudadanía, interculturalidad e inmigración 2018-2020, aprobado este mismo año. Esate baterako, plan horrek oinarrizko 4 printzipio espezifiko eta 2 printzipio transversal ditu jarraibide eta gidari. Azken hauen artean, genero ikuspegiaren printzipioa aipatzen da. Plana genero ikuspegiak osorik eta zeharka kutsatuta dauka. Atzerritar emakumeek askotariko diskriminazio egoera anitzi egin behar daietelako aurre. Emakumeak izateagaitik, etorkin atzerritarrak izateagaitik, langileak izateagaitik, batzuetan dokumentazio arautik ez izateagaitik, gure hizkuntza ez jakiteagaitik eta bar. Horregaitik, plan honetan ez dago emakumeentzak esparru espezifikoa, baino bai genero ikuspegia esparru guztietan dago. Izan ere, genero harreman berrien bultzakadarekin eraiki behar dugu gure gizartea. Bertan, emakume etorkinek dagozkien eskubide eta askatasun guztiak izan ditzaten. No solo eso, parece detectarse que la llegada de mujeres
inmigrantes de origen extranjero aumenta en los periodos de bonanza económica. De esta forma, el porcentaje y el número de estas no ha hecho más que aumentar desde el año 2009. Esta pauta nos hace pensar que en el futuro seguirán llegando más mujeres y que la feminización de la inmigración en el País Vasco será aún superior. Por ello, estimamos que analizar en las jornadas cuestiones de este tipo son de actual y de total actualidad y muestran una gran relevancia para poder conocer mejor la inmigración vasca en general y la situación de las mujeres en concreto. Eusko Jaurlaritzak azkenik herritarren eskubideen berdintasuna, Euskadin bizi diren pertsona guztien aukera berdintasuna, sozialki kohesionatzen duen eta gizartean egoerari ahulenean bizi diren kolektiboen solidarioa den euskal gizartea aldarrikatu nahi dugu gaur ere. Esperamos que las jornadas de hoy y mañana os sean fructíferas a todos y a todas y que podamos acercarnos todavía más a esa realidad que es cotidiana en nuestros barrios y en nuestros pueblos. Mila esker berriro ere guregana etortzagaitik. Egun on guztioi, orain hasiko gara lehenengo saioarekin migrazioei eta zaintzei buruz hitz egingo dugu eta horretarako hemen daude gurekin bi aditu, Sonia Parella eta Raquel Martínez Buján. Buenos días a todas y a todos. Comenzamos esta primera sesión de las jornadas de la mañana de migración y género en Euskadi y su entorno, con un primer acercamiento sobre las migraciones y los cuidados en un mundo globalizado y migración y trabajo de los cuidados, una revisión del servicio doméstico en España. Para ello, contamos hoy con la presencia de dos expertas referentes en esta materia, como son Sonia Parella y Raquel Martínez Buján. En primer lugar, desde Ikuspegi os queremos dar las gracias por vuestra presencia, por estar con nosotras hoy aquí compartiendo vuestras reflexiones. Vamos a empezar con la intervención de Sonia Parella, durará 40 minutos. A continuación hablará Raquel Martínez Buján
y dejaremos los últimos 40 minutos para el debate, preguntas, etcétera. Bueno, comenzamos con Sonia Parella. Ella es doctora en Sociología, profesora del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona y coordinadora de CERT Migrations de la misma universidad y la Universidad de Barcelona. Ha publicado diversos libros, capítulos de libro, artículos de revista, tanto a nivel nacional como internacional, en ámbitos sobre las migraciones desde una perspectiva de género, teoría feminista de la interseccionalidad, migraciones y mercado de trabajo, familias transnacionales, así como sobre los procesos y prácticas transnacionales en contextos de migración. Comenzamos, ya si os parece, con la ponencia titulada Migraciones y cuidado en un mundo globalizado. Así que cuando quieras, Sonia. Muchas gracias. Quisiera empezar agradeciendo al Ikuspegi, a la Universidad del País Vasco, a Gorka Moreno y a todo el equipo por haberme invitado y permitir compartir este espacio para plantear y dialogar y reflexionar sobre un tema de sumo interés, ¿no?, que va mucho más allá de lo que es estrictamente el fenómeno migratorio, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de cuidado, cuando hablamos de bienestar, de organización social del cuidado, la migración femenina en este caso, lo que hace es poner en evidencia, ¿no?, todo lo que no funciona en el sistema. Y de hecho, puesto que Raquel después va a centrarse exclusivamente o más específicamente en el caso español, sí me gustaría, o he orientado un poco, espero haberlo logrado, la intervención desde un marco más general que permita un poco situar los datos con los que ha empezado la presentación Gorka Moreno, ¿no?, de mostrar que efectivamente hay una presencia importante de mujeres migrantes concentradas en este sector, el servicio doméstico, y tratar de ofrecer un marco muy general para interpretarlo y, sobre todo, para ofrecer herramientas que nos permitan pensar soluciones políticas que, como trataré de argumentar, deben ir más allá de cambios de normativas o de soluciones de tipo sectorial, que tengan que ver exclusivamente con el sector. Son indispensables, por supuesto, pero probablemente no suficientes, y que en cualquier caso nos van a exigir reflexionar sobre cómo organizamos el cuidado, ya no solo aquí, si por aquí entendemos, ¿no?, las sociedades de destino de muchas de estas mujeres, sino también en cómo se organiza el cuidado y el bienestar allá, ¿no?, desde donde muchas de ellas proceden. Bien, he estructurado la exposición en tres partes. En la primera parte sí me gustaría un poco situar todo el debate sobre cuando hablamos de mujeres migrantes, movilidad. De hecho, es un tema que cada vez ocupa más espacio, afortunadamente, dentro de la agenda política, dentro de la agenda de investigación. Sin embargo, como bien saben, la movilidad femenina, las mujeres migrantes en general, parten de una situación de clara invisibilidad y desconocimiento, empezando por los datos estadísticos e inclusive desde la visión de los estudios más centrados en la investigación. Datos generales que seguro conocen sobre la feminización de estos flujos, que es un dato general, no solo se da en España o en el País Vasco, son cerca del 50% de la población mundial que podemos definir como migrantes internacionales. Por supuesto, esta proporción cambia según zonas, pero es evidente que las mujeres siempre han protagonizado los flujos migratorios internacionales. Son datos recientes, pero sí nos situamos, por ejemplo, en la década de los 60, pues veríamos, del siglo pasado, veríamos que la feminización ha estado siempre ahí, sí, en torno a esa paridad. Sin embargo, la invisibilidad de la mujer migrante se ha puesto claramente de manifiesto a la hora de abordar esa movilidad, ¿no?, de considerarla meras dependientes, ¿no?, de proyectos migratorios de carácter masculino. De forma muy sintética, así un poco situar el interés que ocupa, ¿no?, la mujer migrante en torno al servicio doméstico y el sector del cuidado es un tema central en estos momentos. Los primeros trabajos sobre mujeres y movilidad internacional tienen mucho que ver desde la economía feminista con los trabajos que han mostrado el papel también clave que ha jugado la mujer migrante en muchos procesos de industrialización en zonas periféricas, en mercados, en zonas de exportación,
y, por lo tanto, han puesto de manifiesto desde la economía feminista el papel clave que han jugado muchas de estas mujeres en la producción para un mercado global. Sobre todo aquí se ha puesto de manifiesto cómo muchos estudios sobre desarrollo no tenían en cuenta, ¿no?, estas aportaciones de las mujeres a la producción internacional de la mano de la industria, de los procesos de deslocalización productiva en muchas zonas fronterizas, y se vinculaba claramente con la migración, en muchos casos migración interna, pero también en muchos otros casos este era el primer eslabón, ¿no?, de procesos migratorios de alcance internacional. Esto empieza especialmente en los años 80. En los años 90 se introduce ya en el estudio de migraciones una perspectiva mucho más antropológica, ya no tan centrada en la economía feminista, y ahí sí que se pone de manifiesto claramente que las migraciones en general no pueden entenderse como respuesta o consecuencia de decisiones individuales, ¿no?, que toma un sujeto indeterminado, generalmente pensando en el esquema del varón, ¿no?, que pone en una balanza costes-beneficios y toma la decisión sobre si emigrar o no. Cuando desde la antropología se aborda la migración desde la aproximación al grupo doméstico, a la familia, a la reproducción social, ahí se pone claramente de manifiesto cómo este tipo de decisiones en realidad afectan a unidades familiares mucho más amplias, no son meras decisiones individuales, y en el marco de este grupo doméstico ahí es donde afloran, ¿no?, estas desigualdades de género, estas relaciones de género desiguales que condicionan la participación de unos y otras, en este caso, en todo el proceso migratorio, en la toma de decisión sobre quién emigra, cuál es el proyecto, quién permanece en origen, quién se va, cómo se gestionan los vínculos, la reproducción social, el proceso migratorio, etc. Con lo cual, desde los años 90, esta perspectiva antropológica que pone el foco sobre la familia o el grupo doméstico, de alguna forma también contribuye de forma clara a visibilizar y a destacar el papel clave de la mujer en general y, sobre todo, la indispensable perspectiva de género que requiere el abordaje de la migración como todo fenómeno social. No es posible entender el mercado laboral, el desarrollo, sin la mirada, la perspectiva de género. En el tema de las migraciones, el debate llega también. No es que haya que abordar perspectiva de género cuando hablamos de mujeres migrantes, sino que el proceso migratorio en todas sus etapas necesariamente debe tener una perspectiva de género. A finales de los 90, el tema que aflora en el ámbito, sobre todo de la investigación académica, pero también político, es un poco lo que va a ocupar la mayor parte de mi intervención, que es todo lo que tiene que ver con la globalización del trabajo de cuidado. En un contexto de crisis de cuidados, crisis de la reproducción social, entendiendo por crisis, en todo caso, el hecho de que hay una demanda para mercantilizar este tipo de cuidados en sociedades o zonas urbanas concretas donde el modelo tradicional, ¿no?, de la mujer cuidadora en el hogar a tiempo completo no es sostenible, ¿no?, por razones diversas, su mayor empleabilidad fuera del hogar, el envejecimiento demográfico, etc. Y ahí es donde, dentro de esta aproximación a la globalización del trabajo de cuidado, el papel de la mujer migrante ocupa el interés central de este tipo de investigaciones que surgen en muchas de ellas y muchos de los conceptos que voy a presentar en Estados Unidos, pero que en el modelo migratorio español, vasco, que antes se planteaba, pues evidentemente tiene una capacidad explicativa muy interesante de cuáles son sus dinámicas de incorporación laboral a tenor de la fuerte concentración y segregación laboral de las mujeres inmigrantes, especialmente las que proceden de Latinoamérica, en este sector específico. La globalización del trabajo de cuidado es un fenómeno global, ¿sí? Se utilizan términos muy generales, pero, y eso es lo que voy a tratar de presentar en la segunda parte de mi intervención, la globalización del cuidado se concreta de formas muy diferentes, ¿sí? Con lo cual las soluciones deben ser globales, pero también atender